Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 24 de agosto de 2017 con Carlos Ramela. Buen día. Buen día. Sonó bien, se escuchó la voz igual. Esteban Valenti. Buen día. Hernán Bonilla. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano. Y Fernando Butazzoni. Buenos días. ¿Andan todos bien? Muy bien. Aparte de Carlos, que ya sabemos cómo está, ¿lo demás? ¿Enteros? ¿Enteros por ahora? Sí, por ahora. Vamos al primero de nuestros temas. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo que el cierre sin aviso y sin negociación de la fábrica de pinturas de la empresa Sherwin-Williams en Uruguay es un muy mal ejemplo. El viernes pasado, Sherwin-Williams comunicó a sus trabajadores que, a partir de una evaluación de sus operaciones de fabricación en todo el mundo y tras la adquisición de Valspar Corporation, decidió cerrar su planta industrial en Uruguay, al tiempo que apuesta a mantener y desarrollar su actividad comercial a través de sus tiendas propias y su red de distribución. Esta medida implicó el despido de 57 empleados, quienes, según el diario El País, fueron notificados por mensaje de texto. Ese es un caso típico de una actitud empresarial de abuso de poder de una empresa que sin aviso, sin negociación, cierra. Murro explicó que en otros casos ha habido buenos ejemplos de cierres ordenados y negociados. En ese sentido mencionó a Monsieur Bricolage, una empresa que cerró porque no podía pagar el alquiler en el shopping, pero tuvo un cierre ordenado, negociado, donde promovió la capacitación de los trabajadores, la reinserción de sus empleados. Varios de ustedes querían comentar este tema. ¿Quién empieza? ¿Carlos, justamente? Bueno, yo creo que es un tema muy interesante, al margen de los calificativos y las denuncias que han surgido ahora, que quizás sean para un segundo término, porque refiere a una realidad que en el país se está dando mucho, lamentablemente. Uruguay está hoy enfrentado, lo quieran ver los sindicatos y el gobierno o no, a una crisis de productividad, porque no hay empresario que no entienda que los trabajadores, más allá de excepciones y que algunos son muy buenos en su conjunto, tienen un índice de productividad muy malo, no comparable con la mayoría de los países del mundo, y por otro lado tiene un problema de competitividad, porque Uruguay hoy es un país carísimo. Tenemos el combustible más caro de América y creo que el 10º en el mundo, tenemos la electricidad cara, tenemos salarios importantes, tenemos una carga tributaria enorme, o sea, el empresario, esto parece que no lo termina de comprender el PIT-CNT, pero tampoco el gobierno encerrado en su ideología supuestamente progresista. El empresario no es un fakir, no es un hombre que viene a poner una mejilla y después la otra y después la otra y a perder eternamente. El empresario viene al país porque considera, sobre todo en extranjero como en este caso, porque considera que hay ventajas comparativas que lo hacen un país atractivo. Después que viene, mete mucha plata y está 11 años como estuvo esta gente, dice, cierro la parte industrial, acá no sigo más. No es una evaluación a la ligera, es una consecuencia de años de evaluación, de años de estudio y de años de considerar alternativas que resultaron todas insuficientes y no satisfactorias. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, dejo para la segunda vuelta para no ser larguero, como me dicen, el tema de las calificaciones y los comentarios. Pero lo primero que tenemos que considerar es que acá hay un problema objetivo y que tenemos que encararlo. Por supuesto que tiene que haber diálogo entre los trabajadores y los empresarios, pero hay que tener claro de que nadie le va a regalar la plata al Uruguay porque el Uruguay se haga el nene enojado. Bueno, yo creo que sacar conclusiones generales a partir de un episodio puntual sería como que yo sacara las conclusiones opuestas a la de Carlos a partir de la reinstalación de una planta de ensamblado de automóvil, por ejemplo, que curiosamente... Estás hablando de otra noticia esta semana. Claro, curiosamente son noticias que se contrapuntearon ahí una al lado de la otra, ¿no? Yo creo que acá se puede mirar esta realidad que es compleja, que tiene muchos problemas, algunos de los cuales señalaba Carlos. Se puede mirar a corto plazo, desde el punto de vista meramente táctico o empresarial, por decirlo de alguna manera, es decir, la ganancia económica en los plazos establecidos de acuerdo a la inversión, etcétera,
o se puede mirar más en un sentido de largo plazo, más estratégico, ¿no? Yo creo que algunas de las supuestas desventajas que tiene el Uruguay a la larga se convierten en ventajas, en elementos sólidos que también contribuyen a que los inversores extranjeros, porque de ellos estamos hablando, piensen seriamente en el Uruguay a la hora de invertir. Voy a poner el ejemplo opuesto. ¿Alguien puede creer que el Brasil de hoy es más atractivo para los inversores, pensando en un mediano plazo, o en emprendimientos serios, no en esos capitales que van y vienen todo el tiempo? ¿Es más atractivo hoy que el Uruguay? ¿Por qué? ¿Porque es más barato? Y es más barato, pero puede terminar mañana. Entonces, países que tienen inestabilidad política, que tienen niveles de desigualdad enormes, que tienen masas impresionantes de gente que no consume porque no tiene dinero, yo no sé hasta qué punto son tan atractivos como se dice. Entonces me parece que hay que mirar el medio vaso vacío, como hace Carlos, pero también hay que mirar el medio vaso lleno. Y hay que mirar sobre todo el vaso entero, la parte que está llena y la parte que está vacía. ¿Y los demás cómo ven este tema, Hernán? Yo no conozco demasiado los detalles puntuales del caso, si la empresa cerró abruptamente, si no cumplió con alguna de sus responsabilidades con los trabajadores. Obviamente, cuando una empresa cierra, tiene que cumplir con todo lo que marca la ley, en particular con lo que son los derechos de los trabajadores. Ahora, yo creo que hay, ni sin sacar conclusiones generales del caso particular, pero sí, creo que hay un acá problema. Termina habiendo dos temas, ¿no? Uno, el procedimiento de esta firma a la hora de cerrar su fábrica, y dos, el ángulo que proponía Carlos, que es más general, ¿no? Sí. De por qué empresas toman este tipo de decisiones. Yo creo que hay un problema general en Uruguay de que siempre que cierra una empresa es un drama, ¿no? Y me parece que no se termina de entender que así funciona la economía de mercado y el capitalismo. Hay empresas que cierran y empresas que abren, y no debería ser no debería ser una noticia que cierra una empresa o que abre una empresa. Debería ser parte del proceso normal. Y hasta puede sostenerse, han dicho algunos, que en determinadas circunstancias es mucho más sano que una empresa cierre, seguro, a que continúe prolongando una especie de agonía que después termina teniendo consecuencias también, ¿no? Sí, yo creo algo de eso. Hay un economista austriaco que se llama Joseph Schumpeter, que hablaba de la destrucción creativa del capitalismo. A eso iba. Que necesariamente el proceso lleva a que las empresas que ya no brindan un servicio, o en precio, o en calidad, o la gente lo deja de mandar, o hay otra empresa que lo hace mejor, o lo que fuera, y cierra, y los recursos se utilizan para que aparezca otra empresa, otras empresas que nadie puede imaginar cuáles van a ser, porque en definitiva en el proceso de mercado se van descubriendo cuáles son esas nuevas necesidades de la gente, y que lleva a que la economía a largo plazo crezca, se genere, aumente la productividad, aumente los salarios, se generen nuevos puestos de trabajo. Y en Uruguay tenemos algo que es medio al revés que esto, que es una especie de creación destructiva. Creación destructiva, ¿a qué le llamas? A que nosotros tratamos de mantener a la fuerza vivas empresas que están muertas. Y eso termina siendo contraproducente para la economía. Cada vez que se anuncia que una empresa va a cerrar o que está cerrando, lo que se busca es, bueno, ¿cómo hacemos para que esta empresa siga funcionando? Y no necesariamente hay que hacer eso. Está bien que haya empresas que cierren, porque si no, esclerosamos la economía y no va a haber empresas nuevas, no va a haber nuevos puestos de trabajo y el país no va a crecer. Creo que esa cosa nunca se termina de ver. ¿Y Esteban? Yo estudié bastante este caso porque cuando lo propusieron un tema medio insólito, conocía solamente la parte publicitaria. Primero, yo no sé por qué hoy tratamos Sherwin Williams y no tratamos la ampliación de la industria automotriz y, por ejemplo, la planta de $100 millones de suero alimenticio que en los mismos días se abre. Yo, sabes que como tengo una matriz marxista, efectivamente creo que es un mecanismo absolutamente normal. En este caso, yendo al tema puntual, es con nocturnidad, descampado y premeditación. Es decir, nunca hubo un conflicto sindical, no hay nadie que haya escuchado un conflicto sindical, que siempre los acusamos que no lo hubo. Es más, se preparó el cierre premeditadamente y alevosamente.
se preparó el cierre industrial preservando toda la parte de distribución porque es un muy buen negocio, porque la construcción en Uruguay es una industria, a pesar de que no esté proporcionalmente en la región, la construcción en Uruguay es, con 42.000 trabajadores, en Brasil se lo sueñan, ¿tá? Y en la Argentina se lo sueñan. Entonces, es un negocio y eso tiene que ver con el consumo de pintura. Ahora, además, esta gente que hizo eso, lo hizo por un motivo, porque lo busqué muy frío y premeditado y capitalista. Compraron otra gran empresa que tiene una gran planta de producción de pinturas en Brasil y en otras partes del mundo, y obviamente hicieron los números y los números le da. No, todo lo que dice Carlos es un agregado. Mientras habla Esteban, Carlos y Hernán dicen, y entonces. Sacar conclusiones generales es llueve abajo el gobierno, punto. ¿Qué pasa? Esta empresa lo dice además en el comunicado, compró otra empresa, le cuesta mucho más barato traer, porque es un problema de escala. La empresa que cuesta más barato traer la pintura. Claro, ¿por qué? Porque es un problema de escala. Producen 22 veces más que la planta de aquí y le pueden dedicar un pedacito así a exportarla. Entonces, están en el Mercosur, no tienen aranceles y es una realidad que nosotros tenemos en muchas plantas. Lo contrario en lo automotor, porque nosotros en el automotor solo con Uruguay no hacemos nada. Entonces, yo lo único que digo es esto. Si quieren analizar el panorama, digamos, del conjunto, el panorama industrial, me parece bien. Ahora, si quieren mirar esta empresa actuó de la peor manera, porque hacer... Perdón, Carlos lo que planteaba era justamente, a partir de esta empresa, analizar una problemática que él la ha venido pregonando, por decirlo de alguna manera, muchas veces acá, que es que Uruguay, que es que en el Uruguay, las condiciones para que las empresas extranjeras inviertan no son buenas y son menos atractivas que en otros lados. Bueno, eso es lo que dice Carlos. A propósito de cómo ha derivado la conversación, llegan algunos mensajes de oyentes que quiero leerles. La instalación de empresas en el Uruguay en los últimos, vamos a decir una década, porque una época que era muy complejo. En la última década es abrumadora. También se han cerrado empresas. Ahora, ese ciclo, desde el punto hay que medirlo en su conjunto, no lo que pasó en la última semana. Y en su conjunto, el capital industrial y la inversión industrial en Uruguay ha sido altamente positiva. Dice uno de los oyentes, Sergio, no confundamos a la audiencia con empresas que se instalan y otras que se van. Las primeras, en su mayoría, tienen beneficios que justamente demuestran por qué se van las otras. Uruguay es caro y si no da subsidios u otro tipo de incentivos, es imposible producir. Eso dice Sergio, pero Diego iba más o menos por ese lado. Decía, el ejemplo de la ensambladora de autos no es comparable con Sherwin-Williams. La primera es una industria fuertemente subsidiada. Por eso es que para que venga una nueva planta de celulosa el gobierno le ofrece una zona franca, si no, no viene. Sin subsidios este país no es atractivo en términos generales, señala. Brasil siempre será más atractivo por escala y Paraguay por impuestos mínimos. Pero veamos qué raro que es todo esto. Todos estamos de acuerdo en que abran empresas y que cierren es normal y es la base del sistema económico y ocurre todos los días. Sin embargo, ¿dónde está lo excepcional y por lo cual yo me gustaba este tema para hoy? Que si esto es tan normal, ¿por qué Esteban tiene que hablar de conducta alevosa de la empresa y ultracapitalista? ¿Por qué los sindicalistas tienen que hablar de traidores y mafiosos? ¿Y por qué el gobierno, nada menos, tiene que hablar de abuso de poder? Ahí está lo patológico. Esta mesa entiende bien, las empresas pueden cerrar y pueden abrir. Bien o mal. El bien o mal es muy difícil de aquilatar, porque todos sabemos, salvo que vivamos abajo de las sábanas, que si en este país una empresa le dice al sindicato, lamentablemente voy a cerrar la semana que viene, el sindicato la ocupa, la bloquea, se le queda con la mercadería adentro y termina cerrando 6 meses después. O sea, los sindicatos han creado el sistema con una ocupación sistemática que el gobierno ampara y favorece por una omisión legal, para que los empresarios no sean notarios. Si esta gente anunciaba con 10 días de anticipación que cerraba,
Le ocupaban hasta la última oficina que tenía, se le ocuparon igual. Y no lo dejaban mover, y no le dejaban sacar mercadería, y la forzaban a otra cosa. Entonces el empresario está obligado a tomar medidas. Esa es la lógica de la realidad sindical y de lo que hace el Ministerio de Trabajo en Uruguay. Pero después Murro sale a hablar de abuso de poder. Vamos a entendernos, vivimos en un Estado de Derecho. Acá no hay ninguna norma constitucional o legal que impida a una empresa cerrar. La empresa puede cerrar en la medida que, como dice la empresa, va a pagar todas las obligaciones que surjan de la ley o del Consejo de Salarios. Pero dice más, dice que va a favorecer, impulsar y financiar cursos para reinserción laboral de sus trabajadores, o sea, dice de alguna manera lo mismo que dijo Monsieur Bricolage. O sea, la empresa no está dejando todo muerto, tierra arrasada y se va. La empresa va a seguir acá con la distribución. La empresa lo que está diciendo es, señores, en materia de plata la realidad es inobjetable. A mí los números no me dan. Es mucho más barato producir en el exterior. Probé en Uruguay, quise buscar algunas fórmulas, me tengo que ir. Y lo que acá mis 3 compañeros dicen que es totalmente normal, lógico y factible, los sindicalistas dicen mafiosos, totalitarios y no sé qué más, y el gobierno habla de abuso de poder. Ahí está la excepcionalidad de este tema, Fernando. En la falta de ubicación de nuestro gobierno y de los sindicalistas, que creen que son los dueños de la verdad y que el empresario tiene que hacer todo como ellos lo dicen, y no lo va a hacer la gente que trae la plata. Eso ya está claro y lo tienen que saber. Fernando amagó ya como 5 veces por No, pero porque pensé que iba a terminar, porque decir un loop. Respiraba y Tenía un loop. Algo que... venía en cuarta y no entraba, quería bajar del cambio, no entraba. No, el rebaje no le entraba. A ver, es obvio que no se puede comparar lo de Sherwin Williams con lo de Monsieur Bricolage, como tampoco se puede comparar con el cierre de Cambio Nelson, por ejemplo. Es obvio, son situaciones totalmente distintas, pese a que se trata de empresas que cerraron con distintos niveles de prolijidad y de legalidad. Ahora, yo quiero decir que... Lo bueno de Cambio Nelson es que jodieron a todos. Trabajadores y acreedores. Lo que yo quiero decir es una cosa. Es cierto lo que dice Carlos con respecto a la actitud de los sindicatos. También es cierto que el viejo dicho, el que se quemó con leche ve la vaca y llora, bueno, eso también le ha pasado a los sindicatos. Es decir, no es muy lejano en el tiempo el momento, la época en la cual empresas cerraban, hacían lo que querían, los sindicatos no tenían fuerza, no podían ocupar, y realmente no había consejo de salarios, los gobiernos amparaban 100% de los casos a los empresarios, y cuanto más poderoso mejor, se legislaba a favor de las empresas siempre. Entonces yo creo que estamos en una especie de péndulo, ¿verdad?, que tal vez esté un poco pasado para un lado, digamos para la izquierda, para complacer a... ¿Tú sos consciente que en estos últimos años la empresa que hizo lo que tú estás diciendo, eso sí, que supuestamente atribuís años a, fue una empresa Fripur, que es desde hace íntimos años, amigos, invitados permanentes en la chacra de Mujica y en su demás? No soy amigo de Mujica, ni de Fripur, ni de los dueños de Fripur. Es decir, ni me gusta el pescado, además. Esa es una buena forma de terminar una discusión. No, lo que yo digo es que, a ver, yo no digo que antes ocurría y ya no ocurre, porque estamos hablando de un caso que ocurrió ahora. Aunque los dueños de Sherwin Williams creo que no son amigos de ningún político uruguayo, creo. Pero no sabemos. No sabemos. Capaz que hay algún Panama Paper 2 que aparece. Pero lo que yo digo es que los sindicatos tienen también un reflejo condicionado ante muchos episodios en los cuales salieron muy mal parados. Entonces, me parece que hay que tener también cierta comprensión de la situación. Es cierto que las empresas abran, cierren, ganan, pierden. Esa es la ley del mercado y del negocio. Lo que yo creo es que hay distintas maneras de hacerlo. Y en este caso se hizo de la manera, digamos, menos prolija posible. No creo que, sinceramente, que Sherwin Williams tuviera mucho temor de perder la mercadería o las sillas de las oficinas en las que están instalados. Me parece que ahí hay otras lecturas posibles que yo, en fin, me la guardo. Me parece que no
en estos casos no terminamos de ver el fenómeno global y en el largo plazo, y nos concentramos en los efectos puntuales que tiene el cierre de una empresa. Podría pasar que cierra la producción acá, se va para Brasil, no sé, por ejemplo, y empieza a importarse lo que antes se producía acá. En teoría es porque es más barato. Si eso se trasladara a que la pintura acá se vende más barato, nosotros gastamos menos en pintura y más ingreso disponible, y eso se va a trasladar a otras empresas que a su vez aumentarán su personal o se instalarán nuevas empresas. Es el ciclo que no terminamos de entender cuando cierra una empresa, más allá de que es lógico que los trabajadores de esa empresa en particular defiendan sus derechos, porque es su puesto de trabajo, es un caso ahí sí concreto y que hay intereses concretos. Pero no, desde el punto de vista de la economía uruguaya en su conjunto, no necesariamente es malo que cierre una empresa, al revés, puede llegar a ser bueno si es una empresa que ya no cumplía ningún fin que la gente demandara. Y hay otra cosa que me preocupa vinculado a lo que decía Carlos, que es las barreras de salida que le ponemos a las empresas en Uruguay. Termina siendo una barrera a la entrada de nuevas empresas. Que sea tan dramático para una empresa cerrar, que tenga que cuidarse, que le ocupan la empresa, que el gobierno los ataca por cerrar, que es una cosa normal, es como que un trabajador decida dejar de trabajar en una empresa. Es una decisión perfectamente legítima, legal, no tiene nada de malo. Abrir una empresa o cerrar una empresa no es una actividad con connotación moral, es una cuestión de números. Por lo tanto, a mí lo que me preocupa es que sea tan dramático cerrar una empresa, termina complicando que se instalen nuevas empresas en Uruguay. Si me permitís, robándole un minuto a Valenti, que va a hablar 10. ¿Ustedes son conscientes de que el sindicato ha propuesto que se le prohíba a esta empresa importar sus productos del exterior a Uruguay? El sindicato pretende que se le cierre la importación a esta empresa. Eso no se puede. Pero ya sé que no se puede, pero ahí está la locura de sindicatos mirá la solución que yo empujados por el gobierno, que llegan a cualquier cosa. Vamos con Esteban ahora. Yo estoy en contra de eso de que se le prohíba. Yo no le compro una pintura más a Sherwin Williams, ni siquiera si me torturan. ¿Está claro? Los corro por el lado del capitalismo. ¿Está bien? Bueno, segundo. Pero eso se puede hacer, ¿no? Es claro, decir, claro. No le compro a la gente más. No compre, le compro a cualquier otra empresa que se haya quedado en Uruguay. Tengo todo el derecho del mundo. Perfecto. Segundo, yo creo que a mí me preocupa. Hay un matiz ahí. Sí. Si no le compras a Sherwin Williams, corren riesgo los puestos de trabajo de los empleados que yo, están en las tiendas de venta de Sherwin Williams. Yo a Sherwin Williams no le compro más, punto, con todas las consecuencias que porque tenga. La parte de distribución y comercialización la mantiene. No le compro más. Pasa que ahí está la visión marxista que subyace siempre. Siempre. No subyace, emerge en toda su pureza. Bueno, entonces, ahora, a Carlos lo único que le falta es gritarte a la cara, enrostrarte, decirte comunista. Sí. Entonces, es que yo soy a la vieja, algunas cosas me quedan y estoy orgulloso de ellas. Por ejemplo, el sentido de solidaridad. Ahora, redondeando, digo, a mí me preocupa más que este tipo de movimientos empresariales, que desde el punto de vista del saldo, y eso no lo puede desconocer nadie, es absolutamente positivo. Yo fui a Colonia y volví, me encontré 4 galpones en la ruta que nunca los había visto. ¿Está? Pero naves industriales, 4, nunca los había visto, y voy una vez por año a Colonia. Es decir, es el saldo absolutamente positivo. Ahora, a mí me preocupan más las medianas y pequeñas empresas, que no hacen ruido cuando caen, que no hacen ruido cuando abren, y que hoy por hoy, lo dijo Astori lo leí ayer, en los sectores más dinámicos, etcétera, hay una reticencia muy grande a crear puestos de trabajo. Eso me preocupa. Y está, bueno, pero es que el hecho que lo reconozca el ministro, que no es mi candidato, que no estoy haciendo campaña por él, etcétera, etcétera, ese es un enfoque que me interesa mucho. No está en el orden del día de los sindicatos, porque si los sindicatos paran la basura, porque un camionero que no tiene trabajo en un vertedero lo trasladan y la intendencia vuelve atrás, eso sí se me transforma en un problema de clase. En perspectiva, periodismo para la era digital.